Estamos grabando la sesión, vamos a ver, todavía no empieza. Ahora sí. Ok. Entonces dice que esta carga trifásica está alimentada por esta carga en Y, balanceada, consecuencia ABC, con un voltaje de fase de 120 voltios, ¿verdad? Y la impedancia de línea es de 1 más J, ¿verdad? Esa es la impedancia de línea, quiere decir que esta impedancia de línea es 1 más J. Esta impedancia de línea es 1 más J. Cada una de ellas. Entonces aquí tenemos las tres impedancias de línea. Y las de fase, dice que en la carga son 20 más 10J. ¿Ok? 20 más 10J. Aquí tenemos 20 más 10J también. Toda la carga, como es balanceada, todas las cargas son iguales. Estamos. Perfecto. Entonces nos piden el voltaje de la carga, el voltaje AN, el voltaje BA mayúscula N, ¿verdad? Es el voltaje en la carga, B mayúscula N y B mayúscula CN, ¿verdad? Eso es el voltaje que nos pide de A a N. También podemos ver el voltaje A minúscula, A mayúscula, que es el voltaje de línea. Y la corriente de línea, quieren IA, IB e IC. Ok, vamos a encontrar BAN, BBN e ICN. ¿Cómo hacemos acá? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia que podemos hacer? Podemos hallar primero la corriente IA, ¿no? Podemos hallar la corriente IA y después la corriente, perdón, la corriente IB, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a proceder acá. Entonces podemos hallar IA. IA, ¿quién va a ser igual? Podemos hallar IA y A minúscula va a ser igual a ¿quién? A BAN, BAN entre la Z de línea. Z de línea la vamos a hacer con una L en cursiva más mi Z de carga, mi ZL. O ZY, pues en este caso, que ZL es igual a ZY. Quiere decir que mi voltaje es BAN, ya sabemos que es 120 ángulo 0. Ya sabemos que este es 120 ángulo menos 120. Menos 120. Y este de acá es 120. 120 ángulo menos 240. Ok, tenemos estos tres voltajes. Quiere decir que IA va a ser igual a 120 ángulo 0 entre la Z de línea y ZY que están en serie, ¿no? Entonces la Z de línea es 1 más J más mi Z20 más J. Mi Z de carga que es 20 más J. Vamos a acercar un poquito más para tener más precisión ahí. 20 más J, más 10J. Quiere decir que IA va a ser igual entonces a 120 ángulo 0 sobre 21 más 11J, ¿verdad? Porque tengo Profe.
Una 1 pregunta. más 20, 21, J más 10J, 11J. Y esto simplemente ya hay que evaluarlo, ¿no? Hay que Profe, evaluarlo. en cuanto al RMS, NRMS que Entonces trabajamos sería nosotros, los voltajes. 120. Vamos a poner esto, creo que esto tiene para... Este tiene para complejo. Ok. 120 ángulo. Perdón. Aquí voy a tener, permítanme, 120 ángulo. No, aquí está. 120 ángulo 0 entre 21 más 11 y está ahí acá, permítanme, debe estar por acá, aquí, 11i. Si yo divido eso, me da, quiero ver si lo tengo esto en radianes, está bien, perdón, en grados, está bien, ok. Eso me daría 4.48 menos 2.34i. Si eso lo convierto en polar, sería pasarlo a polar. 5, la corriente medida 5 ángulo menos 27.65. 5 ángulo menos 27.65 grados. Eso sería mi corriente IA, ¿verdad? En polar, que es el que necesitamos saber. Quiere decir entonces que con esto ya tengo IA, ya con esto tengo IB, y ya tengo IC. IB va a ser 5 ángulo menos 27.65, perdón, 65, y a este le tengo que restarle 120 grados para tener IB. Quiere decir que 5 ángulo menos 147.5. Ese sería mi corriente IB. Mi corriente IC sería igual entonces a 5 ángulo menos 27.65 y le resto 240 a eso, ¿no? Menos 240. Eso va a ser igual a 5 ángulo menos 267, ¿verdad? Menos 267.65. Ya tengo mi IA, IB e IC. Simplemente los desfaso. Menos 120 y este menos 240. O le sumo 120 a este. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas ahí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces ya tenemos IA, IB e IC. Ahora necesito hallar BAN. Sugerencia para hallar BAN. BA mayúscula N. ¿Cuánto sería el voltaje en esta carga? La corriente por la carga, ¿no? Sugerencias. Ley de Ohm, ¿no? Voltaje por intensidad. Perdón. Sí, resistencia por ¿Aló? Buenas. Espérenme que tenía problemas aquí con el audio, por eso no lo oí. Ustedes sí me oyen bien, ¿verdad?
La Sí, corriente sí. por la carga, ¿no? Correcto, la corriente por la carga, exactamente. Esta corriente IA por ZY, corriente IA por ZL, que en este cargo es ZY, voy a tener mi voltaje AN. Ya sabemos que 5 ángulo menos 27.65 multiplicado por 20 más 10J. Como ustedes ya son expertos en pasar de polar a rectangular y etcétera, etcétera, entonces ya solamente usamos nuestra supercalculadora y hacemos la multiplicación, ¿no? Entonces sería 5 ángulo menos 27.65, ¿verdad? Por, abrimos paréntesis, 20 más 10i. Y cerramos paréntesis. Eso nos da en polar 111.80, casi ángulo cero. 111.80 ángulo menos 1.08. Vamos a verificar ese ángulo. Menos 1.1 grados. Ok, les dio lo mismo. 111.80 ángulo menos 1.08 grados. Estamos hablando de 20 más 10i por 5 menos 27. Correcto. 20 más 10i. Vamos a verificar ese ángulo. Es eso en rectangular. Es 22.23 ángulo 26. Correcto, está bien. Entonces, 27.65 más 26.56 da este ángulo que está aquí más o menos. Ok. Más o menos 1.08, 1.1 grados. Ok, denme en BBN. Denme en BBN. Ahí ya se lo desfasamos, ¿no? Correcto, ya no necesitamos calcular. Magnitudes iguales, la misma carga, solo que desfasado, menos 120 grados, ¿verdad? O sea, menos 1.1 menos 120 menos 121.1 grados. Y este de acá sería menos, ¿cuánto sería este ángulo? BCN Menos 241.1. menos 241.1 grados. Y listo. Ya tenemos BAN, BBN, BCN, IA, IB e IC. Perfectamente podemos hallar cuánto es el voltaje de línea, cuánto se perdió aquí en la línea, multiplicando IA por 1 más J. ¿Ya? Y un LBK aquí me tiene que dar. Ahora, verifiquemos, dice acá que la corriente es IE y N. Si yo digo aquí que menos IN va a ser igual a IA menos IN va a ser igual a IA más IB más IC, ¿sí o no? ¿Estamos bien ahí? Menos IN va a ser igual a IA más IB más IC, ¿sí o no? Miren, IA viene aquí
Si hacemos un LSK en este punto, tendríamos que ya entra, y N entra, y B entra, E y C entra. ¿Ya? Quiere decir que I C entra, quiere decir que IN va a ser igual a ¿quién? A menos la suma de IA más IB más IC. ¿Sí o no? ¿Hay algún problema ahí? Eso es que está ahí, ¿no? Así como está en las corrientes, significa que este IN tiene que ir ¿para dónde? Tiene que ir para acá. Para no tener ese signo ahí. Pero como está denotado ahí, nosotros respetamos el LSK y dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo van a ser igual a las corrientes las sumas que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces aquí todas entran, por lo tanto, al despejar IN, me queda un signo negativo acá. Si ustedes suman esto y lo negamos, me tiene que dar IN. Vamos, nos tiene que dar IN. La suma de esto nos tiene que dar 0. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Si todo está bien, eso tiene que ser igual a 0. Se lo dejo para que lo comprueben. Ok. Entonces ya tenemos más o menos cómo trabajar. Miren, estrella, estrella es lo más fácil. Por eso, cuando trabajamos estrella, estrella, cuando tengamos un delta, una estrella delta y no logramos ver cómo están las corrientes en serie, en paralelo, entonces pasamos a estrella el sistema y luego pasamos su equivalente a delta. Ya lo vamos a ver para trabajarlo de manera más sencilla. Ok, preguntas sobre cómo resolver este tipo de ejercicios. ¿Cómo funciona el estrella, 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 estrella? Miren. Estrella, estrella. Ok. Vamos a ver entonces el arreglo estrella, delta. Estrella, delta, miren. Tenemos el arreglo estrella, delta. Aquí hay unos cambios. Observen lo siguiente. IA, que es la corriente de línea, es igual ahora a la corriente de la carga. Este IA va a ser igual a IAB. Acá. Ya no, ¿verdad? IAB va a ser igual a ¿quién? A IA más ICA, ¿no? IAB va a ser igual a IA más ICA. Mi voltaje VAB es el que cae en la carga. Ya no cae el voltaje en la fase VAN, ya no cae como en la anterior, ¿no? Acá el voltaje VAN caía en la carga. Observen que ahora el voltaje VAN no cae en la carga. Aquí hay un LVK que hay que hacer. Pero sí que cae en la carga. Mi voltaje VAB cae en la carga VAB mayúscula. ¿Ya lo vieron? Entonces mi voltaje VAB de línea, mi voltaje de línea cae en la carga en delta. Entonces cambia un poco la cosa acá para hacer el análisis. Siempre LVK y LCK son los que vamos a hacer. Miren, VAB es raíz de 3 veces BP ángulos 30. Eso ya lo sabemos. Quiere decir que VAB mayúscula en esta carga va a ser igual a este voltaje de línea VAB. BBC va a ser igual al voltaje de línea BBC y BCA igual al voltaje de línea BCA en mayúscula. Quiere decir que ahora tenemos unos cambios. Y VAB y AB va a ser VAB entre Z delta. Ahora, esta corriente de fase, esta le vamos a llamar corriente de fase y a esta le vamos a llamar corriente de línea. Va a haber una relación entre la corriente de fase y la corriente de línea para no estar calculando todo esto. Si yo tengo la corriente de línea, ya puedo hallar la corriente de fase. Observemos en este gráfico que está aquí.
si yo tengo mi corriente IA va a ser raíz, IA va a ser igual a IAB por raíz de 3 y desfasada 30 grados. ¿Ok? Si nosotros resolvemos estas restas que están acá y les metemos su fase como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a darnos cuenta que la corriente de línea es raíz de 3 veces mayor que la corriente de fase. Y va a estar desfasada 30 grados atrás a la corriente de fase. O sea, la corriente de línea va a estar atrasada 30 grados. ¿Ok? Observemos acá que IAB entonces va a estar adelantada. IAB va a estar adelantada. Ok. Entonces la corriente de fase va a estar, la corriente de fase va a estar atrasada y la corriente de fase va a estar adelantada y la corriente de línea va a estar atrasada, 30 grados, ¿ya? Entonces con esto ya nosotros si hallamos la corriente de fase ya tenemos la corriente de línea y viceversa. ¿Ok? Eso es el único cambio que vamos a tener acá. La única diferencia, ¿ok? Esta corriente de fase va a estar adelantada 30 grados y va a ser raíz de 3 veces menor que IA. ¿Ah? Raíz de 3 veces menor que IA. Eso es lo que nos está diciendo ahí, que IA va a ser igual a IAB por raíz de 3. Es decir, que IAB es menor y que va a estar retrasada 30 grados y IAB va a estar adelantada. Ok. Sigamos. ¿Preguntas ahí? Sigamos, pues. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, un ejercicio donde me dan los voltajes, me dan sus desfases. Observen que me dan una impedancia de línea y me dan ZL, que la corriente de fase de línea son de 1 más J. 1 más J. Permítanme, voy a poner en silencio, no puedo. Ok, vamos a resolver acá. Miren, este está en estrella, este está en delta. Vamos a pasarlo por acá. Vamos a pasarlo por acá. Vamos a hacerlo a un lado acá. Aquí tenemos esto. Vamos a pasar el enunciado también. Ok, dice que una fuente balanceada conectada en Y, consecuencia ABC con BAN 10 ángulos, 100 ángulos 10 grados. Y aquí me pone 110 ángulos. Bueno, me equivoqué poner acá. Vamos a cambiar eso. Se conecta una carga balanceada conectada en delta de 12 más J2. Este es 12 más J2 por fase. Esta es 12 más J2. Y la impedancia de línea es de 1 más J2. Ok, entonces aquí hay que cambiar esto que está acá. Vamos a cambiarlo. Ok. Vamos a manos a la obra. Ustedes me dicen cuánto sería. Ángulo 10. Ángulo 10. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar esto. Dice que aquí es ángulo 10. 10 grados. ¿Cuánto sería este ángulo de acá? Menos 110. Menos 110, correcto. Menos 110. Voy a poner esto en
Menos 120 me va a dar menos 110 grados. Y este de acá, Menos 130. 130, 130. 130, podemos ponerlo correcto. Sin problema lo podemos poner en 130. 130 grados, correcto. Ya lo tenemos. Ahora hay que hallar, dice, calcula las corrientes de fase. Las corrientes de fase son estas que están acá. Y de línea, estas que están acá. Queremos la corriente de fase y la corriente de línea. ¿Cómo hacemos? Denme una idea ustedes. ¿Cómo calculamos esto? Quieren esta corriente IA y quieren esta corriente IAC en este caso. Esta está mal, perdón. Esta es ICA, ¿verdad? La dirección sería para acá. La dirección sería para acá. Un LBK, dice Roque. ¿Qué podemos hacer? Correcto. Este sería ICA. Vamos a ver, ICA. Este sería AB, ¿no? Entonces esta sí viene para acá, ¿no? Y de A a B. Y este es BC. Entonces esta viene aquí y de B a C. Correcto. Queremos estas corrientes y queremos las corrientes de línea que vienen aquí. Si hallamos una de ellas, y hallamos todas. Un LBK. Ok. Si hacemos un LBK aquí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Y si convertimos este en estrella. Y si convertimos este delta a estrella. Y después simplemente sacamos, con eso allá, si convertimos esta en estrella, hallamos esta corriente IA. Hallando IA, podemos hallar ya cualquier corriente de fase. Y ya tenemos todas las corrientes. Y nos sale más fácil. O sea, si venimos acá, para facilitarnos el trabajo, venimos nosotros y decimos, aquí hay una carga en estrella. Aquí hay otra carga en estrella. Y aquí hay otra carga en estrella. ¿Estamos? Y aquí hay un neutro. Aquí hay un neutro que ya está aquí. ¿Ya? Entonces tenemos este señor que está aquí. Y aquí nos quedaría que IA pasaría por este ZY. Y retornaría por aquí. Quiere decir que me quedaría IA, me quedaría en serie con ZY. Y ya puedo encontrar IA simplemente dividiendo el voltaje de fase entre 1 más J2 por ZY. ¿Cuánto sería igual ZY? ¿A quién sería igual ZY? A 1/3 de Z delta, ¿verdad? ¿Cuánto es Z delta? 12 más J2. Quiere decir que ZY va a ser igual a ¿quién? A 4 más J 2/3, ¿verdad? A 4 más J 2/3. Correcto. Roque, así es, 1/3 de delta. Tratar de
el mensaje. Correcto. Entonces, ya tenemos esta carga en ZY. Quiere decir que mi corriente IA va a ser igual ¿a quién? A mi voltaje VAN, que es 100 ángulo 10 grados. Y lo vamos a dividir entre 1 más J2. 1 más J2. Y a eso le vamos a sumar la carga en Y, que es 4 más J 2/3. Y ya podemos añadir A. Muerto. Ya lo tenemos listo. Listo y servido. ¿Cuánto les da IA? Vamos a hacerlo acá. También anoten en su calculadora para que verifiquemos. 100 ángulo 10 grados. Quiero ver si yo cerré que no cerraba. Okay. 100 ángulo 10 grados entre, abro paréntesis, 1 más J, 1 más 1, 5, ¿verdad? 5 más J 2/3, que serían 3, serían 6, 10 tercios serían. 10 tercios, ¿verdad? Más 10 tercios de J, más 10 tercios de J. Verifíquenme ahí, por favor. Ups. De J, entonces, son de option, perdón. Ocho tercios serían. Más 8 tercios, me dice, vamos a verificar entonces. 8 tercios de J sería aquí. Son 2 más J2. 3 por 2, 6 más... Ah, sí, más 2, 8. Sí, perdón, 8 tercios. 8 tercios. Sumé el 4. Más 8 tercios. De ahí, correcto. Eso nos daría en polar. Eso nos daría en polar 17.64 ángulo 18.1, ¿verdad? 17.64 ángulo menos 18.1. Menos 18.1. Ok. Esto es amperio. Ok. Listo. Ya tenemos IA. Ya podemos IB. ¿Cuánto vale IB? Con esto ya llamamos IA, esta que viene aquí. Quiere decir que ya podemos hallar IB, que es el que viene aquí. Va a ser menos 18.1 menos 120 menos 138.1. Menos 120, 138.1. E IC va a ser 17.64 ángulo menos, ¿cuánto sería? Menos 2.58. ¿Sí es verdad? Menos 258.1.
O 18.1 más 120 nos daría menos 101.9. Entonces ahí tendríamos nuestras corrientes IA y B y C. ¿Cuánto vale IAB? IAB. Vamos a irnos a la presentación. ¿Verdad? Qué feo ese nota. Es peor. IAB va a ser igual a ¿quién? Me voy a ir acá. Miren. IA es raíz de 3 veces mayor que IAB. Quiere decir que IAB es raíz de 3 menor que IA. Ok, nos vamos acá. Quiere decir que 17.64 sobre raíz de 3 ángulo 18 menos 18.1. Y ahora vámonos acá. Y A, B está adelantado 30 grados. Allá, quiere decir que le voy a sumar 30 grados. ¿Ok? Quiere decir que para que IA llegue a I a B, yo necesito sumarle 30 grados. Y a B para llegar a I le tiene que restar 30 grados. Vamos, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A sumarle 30 grados, ¿no? Entonces, vámonos para acá y le vamos a sumar 30 grados. ¿Ok? Y a B 17.64. ¿Cuánto nos da eso? Entre raíz de 3. 10.18. 10.18 ángulo de, esto sería 11.9, ¿verdad? 11.9 grados. Haría menos 18.1 menos 30. O al revés, pues. 11.9 grados. Ok. Esto sería mi IAB y ya con eso ya pueden ustedes encontrar IBC. ¿Cuánto vale IBC? 10.18 ángulo ¿de cuánto? 11.9 menos 120. Ya solo lo desfasamos. Menos 108.1. Y sea 10. Perdón, aquí hice un error, creo. 11.9. Sí, menos. No, está bien, 10.18 ángulo de 11.9 menos 240. 11.9 menos 240. Menos 228.1. Ya tenemos las corrientes IAB, IBC, ICA, IA, IB, A, IB e IC.
Ya tenemos las tres corrientes que vienen acá. Ya con eso podemos hallar el voltaje en BCI, en BAB, por ejemplo, que va a ser IAB por ZL. Ya no la corriente, ya no en estrella, sino la delta. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser mi voltaje BAB mayúscula? BAB mayúscula va a ser igual a ¿quién? A IAB. Y AB mayúscula. Profe, una pregunta. También pudimos haber encontrado el voltaje en estrella, ¿verdad? Y después pasarlo a delta. Perfectamente, excelente. Hubiésemos convertido esto en delta, ¿verdad? Y hubiéramos podido calcular por un LVK, perdón, por un divisor de voltaje, nuestro voltaje que caía aquí. ¿Ya? Perfectamente. Cualquiera de los dos, válido. ¿Qué me quedaría? Estos dos. Ah, no, tendría que hacer, si convierto esto en delta, me quedaría un LBK acá, pero todavía tengo esta rama de acá. Si convierto esto en delta, ¿qué opción tendríamos si convertimos esto en delta? A ver, tendríamos este voltaje, pero todavía no me quedarían en serie estas dos porque tengo esta delta de aquí. No tendría muchas opciones si lo convierto en delta. Así rápidamente. Tendríamos que haber hecho un LDK, un LCK y hacer alguna asociación ahí de corriente. Por eso es importante que las conversiones que hagamos es para que nos faciliten el análisis. ¿Okay? Si convertimos esto en delta, por lo menos ahorita yo no observo alguna... No, profe, Ujú, lo que yo decía era tipo, encontramos la corriente AN, ¿verdad? ujú. Así en estrella. Y entonces Ajá. tenemos una carga ZY. Ujú, Entonces ujú. hallar el voltaje ahí, en esa Mm, carga, y después de ahí pasarlo a delta. Eso ok, decía yo. ok. Está bien, está bien. Perfecto. Entonces, ustedes hagan su análisis en función de respetando las leyes que hemos visto, sin ningún problema, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos el análisis estrella delta. Fíjense, hicimos este ejercicio y ahora miremos el delta delta. Fíjense que el delta delta, que es lo que estábamos hablando ahorita, si no hay una corriente, si no hay una impedancia de línea, estamos al 100, porque este voltaje cae aquí. B a B va a ser igual a B mayúscula. Ahí estamos, sin ningún problema. Y A, ¿verdad? Siempre vamos a tener las relaciones, ¿verdad? Que tenemos acá, la misma relación se cumple aquí, con I a B e I a. ¿Ok? Las mismas relaciones. Y acá tenemos las mismas relaciones. Entonces, lo único que cambia acá, ¿verdad? Es que vamos a tener que el voltaje de línea cae en el voltaje de fase. Pero igual, si nos ponen una corriente, si nos ponen una impedancia de línea, ahí, bueno, pero si nos ponen una impedancia de línea, habría que hacer un LVK acá, hacer una malla, un análisis de malla entre esta línea y esta línea. Entonces ahí podríamos hacer un análisis de malla. Ya, pero vamos a ver, siempre hay que tratar de buscar la solución más sencilla, no complicarnos, no complicarnos mucho. Que miremos un ejercicio de estrella de delta delta. De delta delta. Dice que una carga balanceada en delta se conecta con un generador conectado en delta.
Calcule las corrientes de fase y las corrientes de línea. Bueno, nos están dando una opción bien sencilla, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos espacio aquí. Creo que sí, aquí abajo. Okay. Entonces tenemos una carga balanceada en delta. Voy a poner la gráfica del delta, que es este. Darlo acá. Aquí está el delta. Entonces dice que la carga en delta con una impedancia de 20 más J15. Entonces esta carga de aquí es de 20 más J15. Dice que mi voltaje VAB va a ser 330 ángulo cero. Ángulo cero. Calculemos, dice, las corrientes de fase de la carga y las corrientes de línea. Bueno, ya lo tenemos. Nada más que estas no nos sirvieron, ¿verdad? En bandeja, porque no tenemos una impedancia de línea. Si hubiera una impedancia de línea, ya este voltaje no es igual a este, porque aquí cae parte de este voltaje en la línea. Si tuviéramos una impedancia de línea, entonces hay que ver qué podemos hacer. Igual, como les dije, podríamos hacer un análisis de malla entre los dos puntos. O hacemos una conversión de aquí a estrella, hallamos IA, muerto, y luego solo convertimos. ¿Para qué nos vamos a estar quebrando la cabeza? Si lo que necesitamos es encontrar los valores que están acá. ¿Ya? Pero igual, aquí podemos hacer análisis de malla. 330, 330. Recuerden que aquí tengo una malla y aquí tengo otra malla. Y acá afuera tenemos otra malla. Entonces, miremos acá. 330, el ángulo de aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el ángulo BBC? ¿Quién me lo da? ¿Cuánto sería el ángulo de BBC? 120. Menos 120. ¿Y este? Sí sería 120, ¿verdad? O menos 240. ¿Ya? Si esto no me dice que si es secuencia, si no me da la secuencia, vamos a irnos con la secuencia positiva siempre. ¿Ya? Bueno, que me dé la secuencia positiva, estamos bien entonces. Con secuencia positiva, pero si no me da la secuencia, nos vamos con la positiva siempre. Entonces 0 menos 120 y 120, ¿ok? ¿Cuánto sería IAB? ¿Cuánto valdría IAB? ¿Cuánto vale IAB? Todo este voltaje está cayendo aquí. Por lo tanto, IAB sería igual a 330 ángulo 0 sobre Z delta, 20 más J 15. Y eso me da IAB. ¿Cuánto les da? 330 ángulo 0 entre 20 más 15i. $13.2 ángulo menos 36.87. Menos 36.87.
grados. Esto por acá es menos 36.87 grados. Listo. Quiere decir que, voy a poner aquí IA, ¿a quién va a ser igual IA? Vámonos al gráfico, pues, para que lo veamos. ¿A quién va a ser igual IA? A y B por raíz de 3. ¿Qué estoy diciendo? A y B, que es 13.2. Esto es amperio, ¿verdad? Por raíz de 3. Ángulo de IAB menos 30 grados. O sea, de menos 36.87 menos 30 grados. Quiere decir que ya va a ser igual a 13.2 por raíz de 3 por raíz de 3 22.86 ángulo de menos 66.87. Y ya tenemos nosotros nuestro corriente IA y la corriente IAB. Ya solamente vamos a desfasar IAB para hallar IBC, para hallar IBC, para hallar ICA mayúscula. Solo hay que desfasar 120 grados. Este va a ser IAB, ¿verdad? Menos 120 grados. Y este va a ser IAB menos 240 o más 120. Solo desfasamos el ángulo, la magnitud va a ser siempre la misma. Y lo mismo aquí, IB va a ser IA menos 120. Y C va a ser igual a IA menos 240 o más 120. Como ustedes lo quieran poner. Perfecto. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas ahí? Y la última configuración es la delta estrella. Observen que la delta estrella, esta delta estrella es IA va a ser igual a la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. ¿Ya? Solo que ahora igual tengo acá un LBK que hacer y tengo acá una corriente de línea B va a ser igual a corriente B, pero aquí igual también voy a tener algunos problemas con las corrientes. Entonces, vamos a tener que IC dice que va a ser igual a IA más 120 grados. Bueno, lo que hemos hablado acá. Ok, entonces aquí tenemos, dice una carga balanceada. Vamos a hacer ese arreglo. Vamos a irnos acá. Vamos a hacer ese arreglo. Vamos a hacernos para acá. Luego vamos a ver, para que ustedes monten en Multisim o en Proteus, si les gusta Proteus, pues en Proteus. Cómo conectar esto, cómo hacer estas simulaciones. Ok. Entonces, acá voy a copiar acá para finiquitar.
Vamos a copiar esta. Vamos a pasar para acá. Ok. Entonces tendremos acá. Correcto. Opciones. Díganme ustedes. Dice que esta impedancia es de 40 más J25. 40 más J25. Dice que una secuencia positiva con una tensión de 210 voltios. Okay, este es de 210. Como no me dan ángulo, y esto es, asumo que ángulo 0. Por lo tanto, este es 210 ángulo menos 120. Y este es 210 ángulo más 120. O menos 240. Les va a dar lo mismo. Entonces, quieren las corrientes de fase. Esta corriente que viene aquí. Quieren IAN. Opciones. Podemos transformar la fuente a Y. Correcto. Eso es lo mejor que podemos hacer. Dividir entre Transformar. raíz de 3 el Correcto. y darlo 30. Excelente. Ese es lo mejor que podemos hacer. Y aquí lo transformamos a Y. Entonces este es mi BAN. Este es mi BBN. Y este es mi BCN. Y esto va a estar conectado al neutro de acá. Ahí. Ok. Y entonces ya nos quedaría que este voltaje caería en esta impedancia. Ya solo sacamos IAN. Y ya sabemos que IAN es igual a IA, muerta lilaria, como decimos acá, más menos, más menos, más menos. Ok. Está bien, ¿verdad? Sí. Creo que al revés, ¿verdad? Más menos. No, no, está bien, está bien. Más menos, por ahí viene la corriente por aquí, viene la corriente por aquí. Correcto. Convención activa de los signos. Ok. Vamos, dígame cuánto vale BAN. ¿Cuánto valdría este BAN? 210 entre raíz de 3. Entre raíz de 3. Correcto. Y el ángulo lo adelantamos, ¿verdad? 30 grados. ¿Cómo está BAB? Adelantado a BAN, ¿no? Quiere decir que BAN está atrasado a BAB, entonces le restamos 30 grados. Correcto. Recordémonos en la diapositiva, vámonos arriba. Correcto. BAN está atrasado 30 grados. ¿No? Está atrasado 30 grados BAN. Por lo tanto, voy a restarle, si tengo BAB, le resto 30 grados y es más pequeño raíz de 3 veces menor. ¿Estamos bien entonces? Le restamos 30 grados, correcto. Quiere decir que BAN va a ser igual a 2/10 sobre raíz de 3. Entre raíz de 3. 121.24. Y el ángulo va a ser, como este 0, menos 30 grados. Ya con eso ya tenemos todo, solo hay que desfasar menos 120 grados, sería menos 150 BBN y así sucesivamente. Ya eso ya lo dejamos ahí. Y a n entonces va a ser igual a ¿quién? Sería igual a BAN sobre ZY. Y ya lo tenemos listo. BAN es 121
121.24, ángulo menos 30, entre 40 más J25. Entonces, IAN va a ser igual a 121.24, ángulo menos 30, ángulo menos 30, entre 40 más J más 25i. Hacémoslo polar. Y eso sería 2.57 ángulo menos 62. Si ya tenemos IAN, ya tenemos IBN, ¿no? IBN va a ser IAN menos 120. IAN menos 120. Ok. Preguntas ahí. Ahí ya lo tenemos listo, ¿no? Ya ahí ya sería desfasar menos 120 y ICN va a ser a IAN menos 240 o más 120. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos nuestro sistema balanceado. Si aquí no hubiesen puesto una impedancia de línea, entonces igual IA va a ser BAN entre la suma de estas dos impedancias. ¿Ya? Entonces no tendríamos ningún problema. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, nuestra base es la estrella. Nuestra base es la estrella. La delta es una derivación de la estrella, por eso no tiene neutro, porque él es un voltaje de línea a línea. El neutro lo tiene la estrella, ¿ya? Entonces, para que pueda existir este delta, tiene que haber surgido de una estrella. Nuestra base de conexión es la estrella, ¿verdad? Y de ahí derivaron de esta estrella. Yo no puedo derivar de la nada de una delta a una estrella. La estrella es la base de estos sistemas. Ok, perfecto. Sí puedo derivarlo, lógicamente, ¿verdad? Ya una vez existente la estrella, pues vamos a tener un delta, y si tenemos el delta podemos sacar una estrella. Pero la base de todas las derivaciones es la estrella. Ok, ¿preguntas ahí? Tareita. Ya tenemos la conexión de estrella, delta, ¿verdad? Ya, esto, bueno, es más para acá, ok. Estas, no, yo esto lo copié, estas las copié del Saidiku, pero creo que hay unos errores por ahí, así que tengan cuidado. ¿Ok? Creo que hay unos errores. Los revisan y me dicen si le hay algún error a esa fórmula. Tareita, potencia de un sistema balanceado. Ya esto, fíjense bien, vamos a tener lo mismo que hemos visto con los ejercicios anteriores en potencia. La única diferencia es que va a estar derivado en 3. Observen que la potencia en una fase, si la multiplico por 3, voy a tener las potencias en la otra fase. ¿Vamos? O sea, la potencia total suministrada por el sistema va a ser 3 veces una de las fases. ¿Ya? Entonces, esta potencia de aquí va a ser la misma potencia que voy a tener aquí y la misma potencia que voy a tener aquí. ¿Ya? Entonces, si encuentro la potencia de aquí, ya puedo encontrar el resto de la potencia. Entonces, de tarea,
me van a encontrar la potencia compleja en la fase A, ¿verdad? Y con eso ustedes ya pueden encontrar cuánto es la potencia compleja total. La potencia compleja total va a ser la suma de las tres potencias individuales, o esta por 3. ¿Estamos? Entonces me encuentran cuánto es la potencia, la potencia compleja vista desde esta fuente, ¿verdad? ¿Cuánto es la potencia compleja vista desde esta fuente? Entonces voy a necesitar encontrar la potencia promedio y la potencia reactiva. La suma de esos dos me va a dar la potencia compleja de esta fuente. Y luego la potencia total vista desde todo el arreglo va a ser 3 veces la potencia compleja que vimos aquí. Entonces solo hay que multiplicar por 3 esa potencia compleja. Tareita para que trabajen lo que hemos visto acá. ¿Ok? Este es un sistema estrella-estrella. Miren, estrella-estrella. ¿Ya? Sin problema para trabajarlo. Y luego vamos a ver los sistemas trifásicos desbalanceados. La única diferencia de los sistemas trifásicos balanceados con los desbalanceados es que las cargas no están iguales. Miren, las cargas, este es J5, este es menos J y este es 10. Entonces está desbalanceada la carga. Ya, entonces acá hay que trabajar, si ustedes se fijan, ya esta corriente de aquí no va a ser igual a esta corriente, ni esta corriente igual a esta corriente. Por lo tanto, no basta solo con desfasarlo, sino que hay que encontrar la impedancia de línea. Igual acá, miren, tengo mi voltaje sí está balanceado, pero mi carga está desbalanceada. Miren. Igual hay que hacer unos cambios. Eso lo vemos en la próxima sesión de clase, pero vayan dándole una chequeadita ya. Entonces, de tareita, hallar la potencia compleja de una de las fases y me encuentran la potencia compleja total. ¿Preguntas ahí? ¿No hay preguntas? Profe, lo va a subir al EVA, todo. Sí, la presentación ya se la subo a Leva y el video también. El video recuerden que les queda en el chat, ¿verdad? Voy a detener la grabación.